América para conocer la actualidad que hace noticia en nuestro planeta. Un análisis de la realidad que reflejan los diarios, portales, redes sociales y también los diversos y variados medios de comunicación. Empecemos con la portada de La Nación de Costa Rica, la noticia de América Latina de orden político, por supuesto, más importante. Rodrigo Chávez gana la presidencia con el 52,8% de los votos y José María Figueres alcanza el 47,1%, prácticamente 5 puntos de diferencia, una votación con un alto abstencionismo, 1,5 millones de electores evitaron asistir, es decir, el 43% de la población costarricense no fue a votar. Esto que en otro país sería la gran noticia, pues ahora en Costa Rica no pasa absolutamente nada. Cuando es en Venezuela, por ejemplo, en algún momento hubo un alto nivel de abstencionismo, fue el gran acontecimiento. Cuando pasa en Costa Rica, por supuesto, no es del escándalo. Por ahora, evidentemente, son 109,000 votos los de diferencia. Apenas se conoció el resultado. Evidentemente, Rodrigo Chávez apareció para prometer gobernar con respeto a la Constitución, las leyes y los valores. Un discurso bastante cargado de lugares comunes, sin mayor trascendencia, y lo que se había analizado ya será la continuidad del gobierno de Carlos Alvarado. Eso nadie lo duda, no hay grandes modificaciones, más allá de las promesas, en la práctica no hay nada relevante que pueda sorprender. Ojalá, para bien de los costarricenses, Chávez al menos cumpla lo ofrecido. Pero ahí tiene. Además, Figueres también reconoció la derrota y parecería que se retira, se jubila de la política, es lo que queda claro ahí. Bueno, seguiremos analizando. Esta noticia, por eso decía que lo más importante no en el orden político puede ser la elección, pero en el caso de la jornada tiene varias informaciones de orden local, pero en lo particular sí me parece que es impresionante. Esos sobran migrantes en el Mediterráneo, mueren 90 en esa zona y ahí tienen una imagen impresionante de cómo los migrantes intentan llegar a Europa y pues han fallecido 90. Y la noticia también del momento: Rusia exige a la ONU abordar montaje de matanza en Ucrania, rechaza que sus tropas cometieran crímenes de guerra en Bucha. Esa es la noticia del momento. Se está discutiendo hasta dónde efectivamente este montaje fue construido desde Ucrania, quiénes son los responsables, porque es un video que para Occidente se convertiría en la razón para justificar sanciones de orden penal internacional, pero hasta ahora evidentemente no hay claridad de quién forjó esas imágenes. Pasamos a otro, nos vamos de México al Ecuador, que es otro tema doloroso, lamentable. Las cárceles en el Ecuador sin control, el reforzamiento de la seguridad carcelaria con policías y militares parece tener poco efecto, pues el diario La Hora aquí se queda corto frente a lo ocurrido. 20 muertos, ahí está, ya no está actualizada la cifra, imagino que se habrán quedado cortos también frente a las últimas cifras dadas por las autoridades que no se ponían de acuerdo. La fiscalía decía 19, el gobierno 13, después dijeron que eran 20, etcétera, etcétera. Ayer, dice la información, un enfrentamiento entre reos dejó al menos 19 muertos en Cuenca. 20 asesinados, no son muertos. El año pasado las víctimas fueron 317, pero esa es la cifra que dicen, fueron en realidad 328 con todos los muertos en los demás centros carcelarios. Hace pocos días, hace menos de una semana, el señor Guillermo Lasso Mendoza, presidente del Ecuador, se vanagloriaba de haber controlado la situación en las cárceles. Dijo que entre enero y marzo de este año apenas había 8 muertos. En un solo día le aparecieron 20. ¿Y dónde le aparecieron además? En Cuenca, es decir, ya no es Guayaquil, ya no es La Tacunga, ya no es Quito, ya no es Manabí, ahora es Cuenca. ¿Quién controla las cárceles? Pues los presos. Y además no explicaron las razones de fondo. Lo que se dice es que es un enfrentamiento entre dos grupos delincuenciales, dos grupos criminales. El uno, los Lobos, que tenía su presencia en Guayaquil y en La Tacunga, trasladaron a varios de ellos a la Cuenca y ahí tienen las consecuencias. La pregunta es cómo entraron tantas armas, fusiles, porque las detonaciones eran de fusil según los entendidos. Pero ahí tienen ustedes. Ahí están los problemas del Ecuador, no paran, 20 muertos, 10 heridos, 5 de ellos de gravedad
en Ecuador. Ahí tienen. Y miren la información de la hora. Sin comprobar, sin verificar, Rusia mató a cientos de civiles en su retirada de Kiev. Ahí está la duda. ¿Quién dijo que eran cientos de civiles? Ahí están los videos de los que estamos hablando. Pero ya titularon, ya dieron por hecho, ni siquiera la duda. Por suerte, en la Jornada de México se titula de otra manera. El diario El Pueblo de Bolivia dice exactamente: Bolivia ante el Tribunal de la Haya responderá a Chile sobre el Silala, el derecho a salir al mar, es lo que está planteando en este momento. Los documentos del alegato fueron publicados y están en la web de la CIJ, la Corte Interamericana e Internacional de Justicia, me imagino que es, si me equivoco me corregirán. El equipo jurídico y científico del Estado Plurinacional presentará los alegatos de defensa demostrando científicamente los derechos del país en esas aguas para tener acceso al mar. Pues más allá de eso no hay más información relevante el día de hoy. Página 12, lo que sí da cuenta este día lunes 4 de abril es que ya son 200,000 los chicos que habían dejado la escuela durante la pandemia en la provincia de Buenos Aires y volvieron a las aulas gracias al trabajo docente en los marcos de un programa específico de revinculación y desarrollado por el Estado, dice Página 12. Página 12 también habló con los estudiantes y los profesores que contaron los motivos del alejamiento y cómo lograron retomar el estudio, el regreso a las aulas. Problema no solamente de Argentina, en otros países el tema también es doloroso, lamentable, el atraso, la pérdida del desarrollo académico y escolar en varios países, al menos en 2 años. ¿Se recuperará? ¿Cómo se recuperará? ¿Qué ha pasado con estos chicos? ¿Cómo se afrontará en adelante las consecuencias de esta grave situación? Pasamos a los portales y de lo que decíamos, la Policía Nacional Ucraniana rastrilló Bucha un día antes de los asesinatos masivos. Esto es lo que ocurre en estos momentos, hay varias informaciones, no queremos concentrarnos hasta que no tengamos claridad exactamente qué es lo que ha ocurrido y por supuesto también hay discusiones en el orden diplomático. Acá en el costado, en la parte central, Rusia afirma haber destruido anoche 14 objetivos militares en Ucrania. Esta información de hace pocas horas, y Rusia volverá a pedir reunión del Consejo de Seguridad de la ONU tras negativa del Reino Unido. ¿Quieren resolver el problema? Reúnanse, traten el tema, no lo dejen ahí botado. Bueno, más información de esto no hay que abundar, esperemos a que se confirmen varias informaciones y ver varios datos al respecto. Pasamos a Telesur. Ucrania reabre corredores humanitarios en el este de ese país. El gobierno ucraniano indicó que seguirán con las operaciones de evacuación en varias ciudades de la República de Lugansk. Y acá, en el costado derecho, más información de última hora. Aumenta 16 la cifra de muertos por las lluvias en el Río de Janeiro y el presidente peruano promete soluciones a los conflictos sociales, a propósito que tiene varias demandas, sobre todo también un paro. Y Rodrigo Chávez resulta electo como presidente de Costa Rica. Ahí tienen. Lo que no he visto en ninguno de los portales, y vamos a cerrar para después ver más adelante, es una noticia de interés político. El señor Gabriel Boric se abrió del grupo denominado Prosur, creado precisamente para salirse de la UNASUR, y ahí lo tiene. Salió de la UNASUR, el país como Ecuador, por ejemplo, como Colombia, como Chile, y ahora también se va a Chile de Prosur. Que nos toca a los latinoamericanos seguir luchando porque se reconstituya y se relance la UNASUR. De esto podemos seguir hablando y también en los espacios de análisis político. Vamos a nuestra primera pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Mediática.